Aún así, en los lugares más altos que yo he visitado y posiblemente ustedes también, van a encontrar que de alguna forma la población construye, reconstruye, con las limitaciones, se van generando las casas con autoconstrucción, un piso, dos pisos, por ahí que tres, algunas mejoras van colocándose. Entonces quiere decir que esto va a tender a mantenerse con estos riesgos, pero no podemos dar la espalda a este inmenso número de personas y tenemos que encontrar soluciones para acompañarles en este crecimiento, en lo que se conoce como el pueblo consolidado. Este es el reto más grande que yo visualizo para todos ustedes que tenemos que afrontar. Bueno, en cuanto al análisis territorial, yo les manifesté que el histórico de desastres, ustedes lo pueden encontrar en el SINPAD. El SINPAD es el Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación. Bueno, ahí generalmente todos los municipios, en la página web hay un acceso, ¿no? Con un usuario, una clave que generalmente se le da a uno o dos funcionarios de la municipalidad para que ingresen y las emergencias que se presentan se registren en este sistema, se levante un formato de evaluación de daños y pérdidas, o evaluación de daños y necesidades, perdón, un EDAN, y ese registro se suba al SINPAD de tal manera que tengamos una información válida para la estadística, de cada qué tiempo se generan tales eventos, de qué naturaleza, cuántos afectados, qué cantidad económica se perdió, y una serie de datos, ¿no? Eso está funcionando muy bien. Es decir, me refiero al registro. Entonces, gracias a ese registro, nosotros podemos tener un compendio, que actualmente tenemos el compendio estadístico de INDECIS del 2019, donde aparecen todos los eventos del 2003 para la fecha. De 2003 para atrás no tenemos data. Ahí sí tenemos que recurrir a la historia. Pero de 2003 para adelante sí tenemos información de todos los eventos. Lluvias, sismos, huaicos, deslizamiento de masas, toda la información está, incendios, incluso los antrópicos, número de afectados, lo tenemos a nivel de distrito, centro poblado. Entonces, eso es una información que está disponible y ustedes pueden acceder. Yo tengo el formato PDF del 2018 y lo voy a subir para que ustedes puedan disponer también de esa información, pero pueden entrar a Indesi, buscar y bajarse también la misma información ustedes por su cuenta. Bueno, más o menos para que se den una idea, ¿no? Así están, esto es un pantallazo de una de las tantas informaciones que encontramos en ese compendio, donde vemos el año, el total de emergencias, el número de damnificados, afectados, desaparecidos, aquellos lesionados, incluso los fallecidos. Y daños materiales están divididos por las viviendas destrozadas o las afectadas, las instituciones destrozadas o afectadas, los centros de salud, tareas por cultivo, y hay muchísima información. Este compendio sirve tanto para nosotros que administramos territorios como para los investigadores. Tal vez es uno de los mejores productos de INDECI. Y eso es gracias a que el sistema de registro de emergencias se lleva de manera muy responsable, porque ahí hay un peso también para los responsables, hay sanciones incluso que involucran al alcalde, porque ustedes saben que la autoridad máxima es el responsable de todos los errores que se cometan en el manejo de la gestión de riesgos, aparte del funcionario que registra o cualquier otro que hace cualquier gestión, el responsable político es el alcalde o la máxima autoridad. Bueno, y esto es por departamento, por distrito. Esta información que ustedes deben familiarizarse está muy buena y se lo recomiendo bastante. Bueno, pero aparte de eso, nosotros tenemos que levantar información espacial y territorial. Tenemos que saber qué tipo de geología, geomorfología, qué clima tiene nuestra zona. Y hay que identificar si se puede aprovechar, qué se puede aprovechar en esa zona, porque ya la población, por su eh, conocimiento, incluso le saca provecho agrícola, forestal, así que nosotros tenemos que básicamente preguntar y registrar de qué vive la zona. Entonces vamos a encontrar que hay algunos que tienen vocación ganadera, forestal, agrícola, minera, generalmente minera mucha parte del territorio, tanto la formal como la informal. Pero hay algunos
espacios que están destinados pues, para el crecimiento urbano, ¿no? Y otras que no es así, pero están siendo usadas para ese fin. Y hay que tratar de encontrar cuál es la aptitud de los terrenos para su utilización urbana en el mejor de los casos, pero resulta ser que las zonas agrícolas ahora pues vamos a encontrar muchas casas, pero ese suelo está destinado para actividad agrícola o está zonificado para ese fin. Pero allí hay muchas personas que ya no les interesa la agricultura y más bien lo que hacen es urbanizar esos espacios. A veces incluso ocupando lugares que son cuidados por sus aspectos ecológicos, paisajísticos o porque son del Ministerio de Cultura. Sin embargo, las personas pues, no le dan mucha importancia a eso, ¿no? Uno de los casos más importantes tal vez es Chosica. Ahí está una ciudadela de adobe de muchos años, no recuerdo ahorita el nombre, grande, 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 pero que el Ministerio de Cultura no tiene los recursos para poner en valor ese espacio, y entonces los vecinos que cada vez miran eso como algo negativo, ven la manera muchas veces de invadir esos lugares y rápidamente se generan los conflictos, pero porque el vecino no le ve cuál es el beneficio de cuidar lo que ellos consideran pues basura y se ha constituido a veces en focos de residuos eh, que bota la basura o también lugares para delincuentes. Cuando he estado por esa zona y he visto también que se reúnen un grupo de personas a consumir drogas prácticamente en el centro de ese espacio, porque pues nadie lo ve, entre comillas, pero los vecinos también me han comentado muchas veces que ahí se ejerce el crimen, ¿no? A veces se escuchan en la noche, pues, los llantos de una persona que sufre porque la están golpeando, la están matando o violando y nadie sale por miedo. Entonces, esos espacios tenemos que darle alguna solución. No surge todavía ninguna solución porque la responsabilidad de esos espacios, la parte del presupuesto para esos espacios debe ser del gobierno local. El Ministerio de Cultura solo norma, o sea, su función del Ministerio de Cultura es normar, generar normativas, directrices, lineamientos, pero quien debe ser responsable del lugar y por supuesto el presupuesto para ello es el gobierno local. Entonces ahí surge ese conflicto porque el gobierno local no dirige los fondos, nadie se hace cargo de ese espacio y entonces los ciudadanos, cada vez presionando por más lugar donde vivir, miran estos espacios no como algo bueno, sino como un desperdicio que puede ser aprovechado para otros fines. Bueno, ese es uno de los conflictos que vamos a encontrarnos constantemente. Con respecto al patrimonio histórico, artístico, y esto es lo que le mencionaba, ¿no? O sea, tenemos que encontrar alguna solución para estos espacios. Ahora, en el espacio natural sucede algo distinto, porque ya hay un poco de conciencia de mantener algunos espacios que brindan servicios ecosistémicos y que hay que cuidarlos porque nos proveen de aire limpio, de agua, de cierto beneficio natural que más bien hay que cuidar. Y en ese sentido me parece que la parte ambiental tiene un poco, la población tiene un poco más de respeto, menos por la cuestión histórica. El patrimonio histórico todavía no se aprecia, no se le da ese valor que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, le da. Tenemos que conocer a la población asentada en el territorio, cuáles son sus condiciones económicas y sociales, y bueno, orientarnos a ver hacia dónde va. Hay lugares que prácticamente solo sirven para descansar, es decir, las personas salen antes, ¿no? Ahora, y bueno, hasta ahora incluso, por dadas las condiciones, las personas salen a trabajar lejos, o sea, se van a trabajar lejísimos de sus casas y retornan básicamente a las noches, como lo que se conoce como ciudad dormitorio, ¿no? O lugar dormitorio, solamente van a descansar. Entonces la actividad económica ahí es mínima, solamente se limita pues a unas cuantas bodegas, por ahí que a un tallercito, pero no hay un gran desarrollo económico en el sitio, por lo cual me parece que allí, y yo lo he experimentado en algunos lugares, se trató de incentivar en los dirigentes una suerte de organización para ir poco a poco generando una dinámica económica, puesto que el trasladarse a otro lugar y regresar en las noches y solamente esperar que vengan las personas que producen afuera, todos los que están adentro, los que se quedan, básicamente van a estar rodeándose constantemente de pobreza,
porque no se genera ninguna actividad importante económica. Lo que saca adelante a la población es la actividad económica, y entonces esa tiene que generarse de alguna manera. ¿Cómo se genera eso? Bueno, hay que buscar miles de formas, no es motivo de esta capacitación, pero en mi caso yo considero que eso es tal vez una de las prioridades a nivel de esas jurisdicciones, asentamientos humanos, eh, asociaciones, que tienen que ir planificando ese territorio, mirando esa posibilidad en el tiempo. En cuanto a la información urbanística, los estudios sobre crecimiento urbano, nosotros tenemos bastantes documentos, planes o instrumentos para ello, pero también estamos un poquito sufriendo porque no tenemos profesionales que sacan adelante, o existen barreras invisibles que estos profesionales puedan sacar adelante, de tal manera que no vamos a encontrar muchos planificadores en las municipalidades del espacio, del suelo. No tenemos catastros, la mayoría de municipalidades no tienen catastros, y el catastro es un insumo básico. Necesitamos saber cuáles son las áreas ocupadas, de qué materiales son esas edificaciones en esas áreas, quiénes son los que viven en esas áreas, cuántas personas, sus grupos etarios. Esa información catastral no la tenemos. Entonces ahí tenemos otro problema a nivel institucional. ¿Qué tiene que cambiar? Sí, tiene que cambiar, por supuesto. Ahora, ¿por qué no cambia? Ya ustedes cuando si ya están trabajando, y aquellos que aún no, se van a dar cuenta de esas dificultades que de alguna manera tenemos que sortear. Y todas las inversiones públicas que se van a desarrollar tienen a su vez una lista, digamos, ¿no? Hay un portafolio ya de inversiones públicas que se van alimentando cada vez más a través de los planes de desarrollo concertado. Y toda esa planificación, todas esas inversiones tienen ahora como requisito indispensable la evaluación de riesgos, a fin de que ese dinero sea bien invertido. Hoy día se entiende que ya no puede haber más una inversión de la naturaleza del estadio, del monumento o del edificio de la municipalidad. Ya eso ya fue, ya, ¿no? Ahora toda la infraestructura obedece a brechas, y esas brechas ya se han identificado, se han priorizado. Sin embargo, no se va a desarrollar, no se va a ejecutar si no existe antes una evaluación que diga que esa zona no solamente no es de alto riesgo, sino que también nos va a orientar hacia la sostenibilidad. Una muestra de eso es lo que pasó hace unos meses, cuando en Lurín, por alguna razón, no se sabe cuál, se planteó un reajuste de zonificación, y se presentó la posibilidad de cambiar la zonificación de algunas zonas de Lurín para poner edificios de muchos pisos. Bueno, ahí ardió Troya y se levantó pues un grupo de la sociedad civil que puso contra la espada, contra la pared a la municipalidad, y los hizo retroceder, ¿no? Con algunos argumentos, y no solamente la sociedad civil, sino que curiosamente el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, no recuerdo qué otro ministerio, formaron una mesa técnica y llegaron a la conclusión que efectivamente se estaba alterando ese espacio de manera negativa, no solamente afectando el sistema ecosistémico, sino los restos arqueológicos que ahí tenemos, y que la verdad también no les ponen valor, pero bueno, son tan importantes y tan amplios que eso se podían echar a perder si daban luz verde a este cambio de zonificación. Bueno, entonces en esa ocasión el alcalde tuvo que retroceder, y ganó de alguna manera pues la presión tanto de la sociedad civil como de los técnicos. Y también fue un ejemplo de cómo es que nosotros podemos mejorar nuestra intervención en el territorio si todos o varios actores forman una unidad, y el que dirige, el que promovía ese cambio, tiene al final que retroceder. Esto es un bonito ejemplo que yo les sugiero que investiguen un poquito para que vean cómo se logró mantener el actual sistema de zonificación del Lurín, que es el pulmón de Lima, ¿no? Y eso ustedes lo pueden pues, replicar en otros lugares.
Ahora ya entendemos, la semana pasada hablamos del riesgo, que resultó ser una fórmula, ¿no? Que se ha aplicado por unos investigadores, que en pocas palabras es hacer una combinación de los peligros, una estimación de esos peligros en una suerte de números o cantidades, que las enfrentamos a un número de cantidades obtenidas de analizar la vulnerabilidad que está, a su vez, está sustentada en la identificación de algunos elementos expuestos, la fragilidad de estos elementos y la capacidad de resiliencia de estos elementos. Entonces, esa combinación de peligro y vulnerabilidad nos arroja niveles de riesgo. Esos niveles de riesgo, que ya nosotros hemos hablado varias veces de eso, requiere que nosotros no nos quedemos solamente en lo que implica ese nivel de riesgo. Si nosotros sabemos que hay una exposición, una fragilidad y una resiliencia como componentes de la vulnerabilidad, entonces tenemos que trabajar en esa exposición. Y el plan de prevención de riesgo de desastre lo primerito que hace es trabajar en la parte de exposición a través de la zonificación. Hay espacios que no deben ser habitados. Y eso es lo principal en la parte preventiva. Hay que evitar la exposición. Hay que alejarse lo más que se pueda de aquel lugar que es peligroso. Y en algunos casos, pues que no se puede mover, ya es imposible que se muevan, entonces tenemos que trabajar en la parte de fragilidad. Si son frágiles porque la construcción no tiene cimientos, porque los materiales son inadecuados, porque no se ha cumplido con los reglamentos de construcción, y N cosas, entonces tenemos que hacer lo contrario, tenemos que incentivar que se solucione esa fragilidad, es decir, que se haga menos frágil a través de campañas. Y el Ministerio de Vivienda tiene incluso un programa para reforzamiento de cimientos. O sea, hay varios programas, pero hay que familiarizarnos con esos programas. Y si no se puede mejorar la fragilidad a corto plazo, porque tiene que mejorarse, tal vez en este momento no hay la economía para hacer los cimientos, para hacer los micropilotes y tantas soluciones de ingeniería. Entonces tenemos que trabajar en la parte de resiliencia, en el comportamiento de las personas y generar algunos nuevos conocimientos, la alerta temprana, es decir, mejorar la respuesta de las personas. Entonces tenemos tres ambientes o tres espectros de intervención para reducir esa vulnerabilidad. Si nosotros reducimos la fragilidad y aumentamos resiliencia, automáticamente la vulnerabilidad baja. Si nosotros reducimos la exposición, automáticamente la vulnerabilidad baja. Entonces tenemos varios lugares donde trabajar o atacar. Ahora, los fenómenos de desastres naturales se vienen repitiendo en varios lugares, pero que abordan ya no solamente, el alcance no solamente es un área de un distrito, a veces involucra eso varios distritos o provincias. A esos aspectos amplios en el territorio que suceden a varias localidades se le conoce como escenarios de riesgo. Para eso, pues, nuestras entidades, ¿no? El CENAMI ya viene desarrollando los escenarios de riesgo para distintos fenómenos. CENEPRED también viene publicando diferentes escenarios de riesgo y eso nos ayuda a tener una mejor mirada desde el punto de vista más amplio del territorio. Es como si estuviéramos arriba y mirásemos hacia abajo todo lo que pasa en un gran espacio. Esos escenarios de riesgo que se vienen construyendo son insumos para nosotros. Nosotros no vamos a hacer un escenario de riesgo en nuestro plan de prevención, pero podemos considerar estos escenarios de riesgo ya realizados por estas entidades. Pero más lo vamos a usar cuando hablamos de riesgo a nivel regional o de cuenca hidrográfica. A nivel local no tiene mucho caso, salvo como referencia, pero no es un insumo importante a nivel local. En el caso del COVID, ustedes seguramente han visto en internet que hay muchos planes de prevención y reducción de riesgo al COVID que está publicando CENEPRED, porque hay un grupo de profesionales que ha desarrollado pues, la técnica, sabe aplicar la estimación de riesgo por origen fenómeno natural y más o menos trata de aplicar ese método para la cuestión del COVID. Sin embargo, hay una negativa por parte de algunos profesionales y de algunos sectores, sobre todo MINSA,
sobre estos estudios. Entonces, como que nos da como, esto es un insumo que nos puede dar como referencia, pero que todavía no ha sido normado ni ha sido definido. Entonces, además deben entender que el COVID es un riesgo biológico. Y si bien es cierto que en el manual de fenómenos naturales, el manual de gestión de riesgo de fenómenos naturales, de evaluación de riesgo, perdón, el manual de evaluación de riesgo, se menciona que los peligros y los riesgos son antrópicos, naturales y biológicos. Bueno, solamente se menciona, pero el manual no está orientado a hacer evaluaciones de riesgo biológico. Pero hay algunos profesionales de CNPRE que como que ya se han mandado a hacerlo. Bueno, ya está, ¿no? Ustedes pueden considerarlo eso como una referencia, un insumo. Sin embargo, para COVID, nosotros no vamos a hacer un plan de prevención de riesgo de desastres por COVID, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Bueno, lo pueden hacer, pero no tiene un espacio en nuestro sistema un estudio de este tipo. Generalmente, así como les expliqué que los riesgos del medio ambiente se orientan al Ministerio del Ambiente con su guía de evaluación de riesgos ambientales, el tema de salud generalmente, y creo que va a ser así, si sale un instrumento de riesgo por salud o por peligro biológico, va a provenir de MINSA. Pero lo que sí nosotros tenemos que familiarizarnos es con todo lo que tenga que ver con los fenómenos naturales, relacionados a la construcción de un territorio seguro físicamente y reducir los impactos económicos que va a causar este desastre en nuestra localidad. Y hay que hacer una renovación de las zonas que ya han sido degradadas, que han sufrido un impacto. Eso tenemos que cambiar, ¿no? Por eso está la reconstrucción con cambios. Y sobre todo, lo que va a ayudarnos o va a ayudar mucho a nuestros funcionarios es que nuestro plan que vamos a elaborar les va a ayudar a zonificar. Gracias a este plan que vamos a plantear, ellos tienen que zonificar aquellas áreas que que tienen vocación para fines comerciales, para fines de vivienda, para protección, y aquellas que no pueden ser usadas para nada, de llamadas zonas intangibles o inhabitables. En el caso de los peligros, cuando nosotros contratemos o contrate la entidad allí para que haga las evaluaciones, esto es lo que nos va a entregar luego de hacer sus estimaciones, sus investigaciones. Un mapa de peligros, donde la zona roja nos dice que ese lugar es muy peligroso, tiene un alto riesgo de peligro. Y que bueno, la zona verde es la menos peligrosa. ¿De qué nos sirve tener esta mancha? De rojo, amarillo, naranja, verde. Nos sirve para determinar la zona peligrosa como la mitad de nuestro trabajo. Porque un peligro, bueno, es una mancha, pero no nos dice nada. Si existe un elemento expuesto a este peligro, eso es diferente. Lo que yo quiero es identificar quiénes o qué está en esa mancha roja o qué va a pasar por esa mancha roja. Una carretera, una vía, un centro de salud está ubicado en la mancha roja, o un colegio o poblaciones. Para eso sirve el mapa de peligros. Per se, el mapa de peligros no nos dice mucho, solo nos dice que esa zona es muy peligrosa y la otra menos peligrosa. Pero cuando cruzamos esa información de peligros con vulnerabilidad, permítame, mapa de peligros, cuando nosotros vemos la vulnerabilidad, cuando identificamos todas las personas que viven en la infraestructura que está y la cruzamos con ese mapa de peligros, los que están dentro de la mancha roja, eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿cómo llegan a esta conclusión? Es bueno que ustedes sepan, ¿no? Por ejemplo, el área de análisis, lo que en fin, nosotros vemos por nuestra cotidianidad, vemos ahí un espacio que está ocupado, pero los especialistas de alguna manera delimitan algunas áreas por algunos criterios y esas áreas son las que se evalúan. Llega el caso entonces que algunas áreas resultan ser muy peligrosas, otras medianamente peligrosas y otras un peligro medio o peligro bajo. ¿Cómo es que llegan a eso? Hay una metodología, ya existe una suerte de fórmula por el cual se llega a eso, además participan muchos profesionales,
Entonces, no es materia de este curso enseñar a hacer evaluaciones, pero ustedes deben conocer que el producto de esa evaluación ya obedece a un mecanismo que está normado, y todo aquel que hace este tipo de evaluación ha pasado por muchos filtros para que lleguemos a la conclusión que podemos confiar en lo que él dice. ¿Ok? Entonces, en el caso de la vulnerabilidad, yo me he encontrado con muchas personas y algunos estudios que se han concentrado en las personas y han olvidado la parte de la infraestructura y peor también los medios de vida de estas personas. Y es importante que nos familiaricemos con eso. La vulnerabilidad tiene tres dimensiones. Tiene la dimensión social, tiene la dimensión económica y tiene la dimensión ambiental. Pucha, que esto es medio complicado para algunos. Pero en la dimensión social lo que tenemos que identificar es lo siguiente. Las personas, ¿quiénes están expuestos? Es decir, ¿quién está en esa mancha roja? ¿Quién está en esa mancha naranja? ¿Cuántos son? ¿Qué edades tienen? ¿Cómo están distribuidos? ¿En dónde viven? ¿Qué lote? ¿Qué manzana? ¿Hay personas con discapacidad? ¿Hay personas con enfermedades? Toda esa información social es importante. Dependerá de la capacidad y los recursos del que evalúa para tener esa data. Pero es importante que en la dimensión social nosotros comprendamos esa situación. No solamente que nos digan, ahí viven tantas personas y estos grupos etarios. Es una información valiosa, por supuesto, pero necesitamos saber más. ¿Dónde viven? ¿En qué lote están? Y ahora que nosotros hemos asumido compromisos con las poblaciones vulnerables, tenemos que saber cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad, las enfermedades que son de alta carga económica. Hay mucha información que tenemos que conocer. Y en la dimensión económica, lo que nos interesa son toda la infraestructura que existe en ese territorio. Hay que identificar no solamente el colegio y el centro de salud, sino toda la inversión que el gobierno, el Estado, ha hecho en esa jurisdicción. Y además de eso, ¿cuál es la actividad por la cual las personas generan sus ingresos? ¿Qué tipo de actividades hay en esas zonas? Y la parte ambiental, que aquí la verdad que he encontrado muchos expedientes que la parte ambiental hablan de capacitación, de temas ambientales de la población, de manejo de recursos, no, de residuos. Eso no tiene que ver nada con este tipo de evaluación. Cuando hablamos de vulnerabilidad ambiental, lo que buscamos es, nuevamente, quién está expuesto. ¿Pero quién está expuesto? La flora, la fauna, los recursos naturales. Eso nos interesa. Entonces, cuando hablamos de esas tres vulnerabilidades, o sea, la vulnerabilidad tiene tres dimensiones, ¿no? La parte de vulnerabilidad social, económica, ambiental. Dentro de cada vulnerabilidad tenemos que identificar los expuestos, qué tan frágiles son y qué resiliencia se presenta. Esta partecita, ya ustedes si tienen interés pueden desarrollar otros estudios o ponerse a estudiar evaluación de riesgos, tiene una fórmula con el cual se llega a ciertas conclusiones y algunos pesos, unos ponderados que nos permiten concluir la estimación de esa o el análisis de esa vulnerabilidad. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver un mapa a nivel de lotes. Entonces, ¿se acuerdan que la mancha pasaba por esta zona, no? Entonces, esa zona que era peligrosa, dentro de esa zona tenemos varios lotes que están en esa zona, pero de los cuales notamos que hay 4 lotes que están en rojo porque son altamente vulnerables. Y la mayoría están en naranja, ¿no? O sea, son vulnerabilidad alta. Algunos amarilla, vulnerabilidad media. Y unos cuantitos por ahí que tienen una vulnerabilidad muy baja. Y eso obedece a que quien hizo este estudio logró llegar a ese nivel de detalle de información. Así, este mapa de vulnerabilidad es el que nos interesa. ¿Por qué? Porque si yo identifiqué esos 4 o 5 lotes con alta vulnerabilidad, a ellos yo tengo que intervenir. Es decir, ver la manera de ayudar, mejorar su situación para que esa vulnerabilidad se reduzca. Y en los naranjas también tengo que intervenir, pero de alguna forma como una segunda prioridad. Mientras que lo de amarillo y verde, pues ya es una preocupación menor, ¿no es cierto?